¿crees que el estudio de la religión es un valor educativo fundamental para todos los alumnos o solo para los que sus padres así lo deseen? ¿Debe ser, en estos casos, la religión una asignatura del currículum académico? Mariano, de Bueno, valores. yo ayer tuve la suerte de poder leer un libro que he salido muy interesante que se llama Laicismo y Constitución, que es de Rafael Navarro Valls y otro más son coautores. Entonces, me parece muy interesante que las personas que estamos en asociaciones, plataformas, partidos políticos, de una manera de ver la vida, poder leer este tema es muy interesante si estamos algo pegados, ¿no? Algo pegados. Y luego yo quería pedirle a Sandra, como el único partido que ahora mismo está en el Congreso, que todo esto que está oyendo hoy aquí, aquí tenemos personas que representan a la familia, otros partidos muy cercanos. Yo me acuerdo de los brazos que abrió Pablo Casado en un momento dado al resto de partidos que habían en centro y centro derecha y nadie quiso saber nada. ¿eh? Entonces, que sepas que desde aquí, los que estamos aquí, creo yo, podemos ayudar mucho. Es decir, estáis haciendo un trabajo muy interesante con abogados si realmente buscamos un consenso, que es por lo que estamos aquí, ¿no? A la hora de consultar el tema de religión, a la hora de consultar el tema si cheque escolar, si esto, si lo otro, por favor, es decir, que nos tenéis a vuestra entera disposición para llevar eso al Congreso de Diputados. ¿eh? Es decir, que es bastante interesante. Entonces, lo que decía del libro del laicismo y constitución, luego que no hay una alternativa clara a la religión. La LOMCE decía religión o ética, pero ahora mismo no hay nada. Se le saca del currículum. Y entonces uno mira a Europa y resulta que el único lugar donde no se da religión 2 o 3 horas, ninguna es en Lorena y en la Alsacia, en Francia. Pero Francia, que es el gran país laico, hay una media de entre 2 y 3 horas de religión. De religión, efectivamente. Yo ayer ponía en un Twitter, viendo un poco, me gusta el arte, viendo a los artistas de los Países Bajos, yo me preguntaba, y con esto termino, me preguntaba qué será de nuestros chavales de hoy día, hombres y mujeres, cuando sean mayores, vean pasar cerca de 3 millones o 4 millones de personas a un museo y ellos vean grandes cuadros de la cultura religiosa y no tengan ni idea de lo que están viendo. Es decir, que además, por un lado, que en religión no se evalúa la fe, se evalúa el hecho religioso de una sociedad. Y segundo, que Europa, vamos a mirarlo así, Europa tiene un ADN, una carga de grandes temas en su pozo espiritual. Y es una parte de la historia de Europa. Y es muy importante, creo yo, que todo el tema hay que llevarlo adelante, ¿no? Y luego, por último, el mundo de las inteligencias múltiples, que tanto se habla, que ayudan de alguna manera a desplegar todas las posibilidades del ser humano. Es decir, no solamente la matemática, tal, sino también el mundo religioso, ¿no? Veamos si no nuestros pueblos o ciudades, pues ahora mismo, es decir, el ADN que lleva interiormente ahí está, ahí está. Pero bueno, Macron también perdóname, Eulogio, No, tranquilo. Macron también ha hecho unas manifestaciones no hace muchos años de lo que significa ser un país donde caben creyentes y no creyentes, donde caben ateos y no ateos. Es decir, eso es muy importante hoy día, lo que decía Raúl, creo que sobre todo el tema de pluralidad y María Menéndez, ¿no? No, es que no quiero enrollarme, soy muy dado a pedalear. Bueno, doña Sandra. Bueno, yo en primer lugar cojo con mucho gusto el guante que lanza Mariano Galeán,
Efectivamente, yo creo que, vamos a ver, la educación que necesita este país la tenemos que construir entre todos. Todos los que estamos aquí, los que están fuera de aquí, los que pertenecen al mundo educativo, los que son expertos de fuera del mundo educativo, bueno, yo creo que una buena ley, un buen modelo educativo se construye entre todos. Yo debo decir que nosotros, esta es la tercera semana que hemos organizado en el Congreso de los Diputados unas jornadas donde estamos dando participación a diferentes expertos, organizaciones, etcétera. Bueno, Pedro Caballero ha tenido ocasión de estar precisamente para dar voz a la comunidad educativa y a diferentes expertos, diferentes entidades y, por supuesto, estamos a vuestra entera disposición para suplir lo que tenía que haber sido una tramitación parlamentaria donde previa pues al trabajo en ponencia pues se hubiese escuchado al conjunto de expertos y representantes de la comunidad educativa. Es la primera vez en la tramitación de esta ley que no se produce. Eso es lo que hace, buena parte, que esta ley, como decía antes, sea una ley transitoria, evidentemente que sea una ley de paso y que no tenga el consenso ya no solo de otras fuerzas políticas, sino el consenso y el acuerdo de la sociedad. Religión. Bueno, la religión tiene que formar parte del currículum escolar. No solo ya, cuando nos referimos a la religión católica, por los propios acuerdos Iglesia-Estado, sí, corresponden a un tratado internacional que tienen categoría de tratado internacional, sino para dar respuesta al propio artículo 27.3 de la Constitución española. Los padres tienen derecho a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral conforme a sus propias convicciones. Por lo tanto, hay dos patas que sujetan perfectamente la presencia de la religión dentro de la escuela. Nuestra postura como partido quedó perfectamente fijada en la ley de calidad de Pilar del Castillo, es decir, y es nuestra postura el día de hoy, y es la que hemos recogido en las enmiendas que hemos presentado a la LOMLOE. Es decir, la religión tiene que formar parte del currículum, tiene que ser un área con dos asignaturas. Una religión, lo que es religión desde el punto de vista confesional, y otra, una asignatura donde se trate la cultura, de historia de las religiones, donde le permita al alumno conocer por qué España, por qué el cristianismo, por qué el humanismo cristiano ha formado parte de todo el desarrollo social, económico, cultural de Europa, etcétera, etcétera. Es una formación necesaria y complementaria. La religión nunca puede ser alternativa a la ética. Es mi opinión personal. Y yo debo decir que en esto, en la tramitación de la LOMCE, tuve mis rifirrafes cariñosos con compañeros de partido, incluido el ministro Wert. La ética tiene que estar presente, pero tiene que estar presente como refuerzo de las propias humanidades. Es decir, como un camino que le permita al alumno pues, en cuarto de secundaria estudiar ética y que luego le permita estudiar filosofía y luego historia de filosofía y cultura clásica, etc. Yo creo que en este mundo que se abre una puerta inmensa hacia las tecnologías, hacia la formación digital, hacia diferentes formas de aprendizaje, es más necesario que nunca la formación humanística. Las máquinas nunca podrán sustituir a la persona. Por eso los alumnos tienen que tener una sólida formación humanística que no contempla esta ley, pero que en los sistemas más modernos, avanzados, que sí que han apostado firmemente por esa modernización, por esas competencias digitales, etcétera, la formación humanística tiene un peso específico. Además, yo debo decir una cosa, el debate sobre la religión es el debate sobre la religión católica, no nos engañemos, es el debate sobre la religión católica, sobre la presencia de la religión católica que eligen mayoritariamente las familias, pero la izquierda de este país se ha empeñado en decidir por las familias, en decidir por los padres. Yo ya termino. Nosotros, entre los principios del sistema educativo, siempre hemos incluido uno fundamental. Los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos. El Estado no tiene el monopolio en educación, ni puede sustituir a la familia. Y ese es otro debate que hay interno y que se ha suscitado a lo largo de este último año y sobre todo en esta tramitación, con la izquierda. Es decir,
Los padres no son los responsables de la educación de sus hijos. Bueno, la ministra Cela dijo lo que dijo, que todos conocemos. Es el Estado quien tiene que educar a sus hijos, porque el bien superior del menor no lo decide la familia, sino que lo decide el Estado. Es decir, los padres forman parte de... Eso sí que son subsidiarios, es el Estado quien tiene que educar a los hijos. Y por lo tanto, los padres no eligen colegio, el Estado asigna colegio. Es decir, ese es el debate real que en estos momentos estamos soportando. Por lo tanto, es muy complicado, es muy difícil, en fin, aproximarse hacia otras medidas cuando la base del sistema educativo se está poniendo en cuestión, ¿no? Muy bien. Raúl. Sí, bueno, yo coincido con lo que ha dicho Sandra, porque realmente yo coincido con la postura que tuvo la ley del Castillo, la ley de educación que elaboró el Partido Popular a través del Ministerio de Educación, que estaba como titular Pilar del Castillo. Efectivamente, la religión debe ser una asignatura que entre dentro del currículum académico, pero que tenga un contenido, podríamos decir, flexible para aquellos alumnos que abriguen o tengan una creencia religiosa o una fe religiosa, y para aquellos otros alumnos que no tengan creencia religiosa, ¿no? Pero que se les pueda enseñar, pues, por ejemplo, la historia de las religiones y cómo puede influir la religión, pues, en todo esto que habéis dicho, ¿no? En el arte, en la literatura, en fin, si es que hasta vemos un partido de fútbol y hay jugadores que se santiguan, hay otros que se les ve que rezan, quizá porque tengan una creencia musulmana o, en fin, no sabemos, pero está presente, la religión está presente en la vida diaria. Muy bien, María Menéndez, por favor. Pues mira, 3 puntos importantes. Hay una base cultural cristiana que nadie la puede evitar y que hace imprescindible que haya una formación religiosa de los alumnos. Después tenemos que considerar también la dimensión espiritual de la persona. Y eso es parte de la formación que se da en el colegio. Y luego que la religión es parte, como ha dicho también Sandra, es parte de la libertad educativa de los padres. Ese tipo de educación elegida por ellos también se refiere a la moral, a la religión y a la filosófica, la idea que tienes de la vida, y a la pedagógica, que es muy importante. Muy bien. ¿Sí? Bueno, yo aquí voy a ser muy imperativo. La asignatura de religión es parte primordial y esencial de la formación integral de la persona. Por lo tanto, es inevitable que tiene que estar presente en la vida educativa, porque si no, no conseguiríamos ese desarrollo integral de la persona. Pero más claro todavía voy a ser. Debe ser de obligada oferta, de libre elección por las familias y con el mismo peso específico que el resto de las asignaturas, contando siempre con su alternativa. Creo que lo he dicho claro, son 2 líneas, pero esto cualquier persona en este país, si tiene oídos, pues ya la ha oído. Muy bien, Pedro José. José Luis. Sí, desde el punto de vista jurídico hay 2 principios establecidos por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal Supremo. Primero, que el Estado es un sujeto neutro en lo que se refiere a la religión. En segundo lugar, que se ha de interpretar esto en el sentido de la laicidad positiva, es decir, que se valore positivamente la enseñanza de la religión. Desde la perspectiva de que estamos en España, como bien apuntaba Sandra antes, el problema que se plantea es con respecto a la religión católica, evidentemente. Pues estamos en España, no estamos en Arabia Saudí. Lo que quiere decir es que, en cumplimiento del artículo 27 de la Constitución y del acuerdo internacional entre España y la Santa Sede, la religión católica ha de formar parte del currículo escolar, ha de ser, como decía Pedro, de oferta obligatoria y de elección voluntaria. Sentados estos puntos, a partir de ahí, en función, en esta opinión, de posible demanda social o posibles acuerdos internacionales, no sé hasta qué punto los que existen ahora con las comunidades musulmanas y las comunidades judaicas pueden ser considerados, aunque están establecidos sobre el boletín oficial del Estado, llegar
a dar, en base a esa demanda social, la alternativa a la religión católica